Previamente en World of Schneider. Oye, para que una película netamente de acción esté en esta lista tiene que ser extraordinaria y solo hay un hombre que puede lograr algo así. John Motherfucking Wick. Si hay una tercera, ahí estaré en primera fila. Muchos meses después. Pues no habré estado en primera fila, pero igual estuve en el estreno, carajo. Time Attack Reviews. John Wick 3. Ready? Go! Excomunicado, magullado, apuñalado e internacionalmente buscado, pero nunca desarreglado, John Wick se da la fuga tras los desafortunados eventos de la película anterior para buscar apoyo en la ganadora del Oscar, Halle Berry, quien pondrá a prueba sus dotes actorales para ayudar al asesino más famoso del mundo criminal. Para empezar con lo bueno, hay que decir que las espectaculares escenas de acción siguen teniendo la consistencia característica de la franquicia, pues John Wick 3 sigue mostrándonos secuencias de peleas y de persecuciones hechas en una sola toma maravillosamente coreografiadas. Pero en esta ocasión, John Wick 3 aumenta el espectáculo lanzando caballos y perros al cóctel de sangre, sudor y fiambres, cosa que me imagino que no debió haber sido para nada fácil de lograr, sobre todo porque, como ya dije, muchas de estas escenas son continuas. Mi escena favorita es una que involucra un libro y las formas tan creativas de usarlo. Además, me gustó mucho que ampliaran no solo el mundo criminal aún más de lo que lo hicieron en la película pasada con cosas que no comentaré por acá, sino también el trasfondo del mismo John Wick, porque siendo serios, lo único que conocíamos de John Wick antes de esta película es lo que la primera nos contó, con lo de su mujer y su pasado como asesino. Así que me gustó que en esta ampliaran un poco más de su trasfondo, de maneras sutiles quizá, pero muy efectivas. Por último, y vaya que me sorprendí con esto, pero Halle Berry reaparece después de 47 años para asistir a John Wick y robarse el 100% de mi atención. Ya sé que hice el chiste al principio, pero recordemos que Halle Berry ya tiene un Oscar y hay una de las escenas en las que sale que me pareció una de las más impactantes desde el punto de vista sentimental. Pero Halle Berry no solo se vale de golpes emocionales, sino también de mucha fisicalidad en su actuación, pues la acción en la que ella se ve involucrada es una de las mejores secuencias de la cinta. Lo malo son esos últimos 30 minutos de película, pues llegó un momento en el que recuerdo haberle dicho a mi novia, la película no puede terminar acá, y en retrospectiva ojalá hubiese terminado allí, porque la única forma que tengo de describir lo que siguió es que los guionistas iban manejando bien tranquilos y de repente se les rompió el volante y el carro se les fue por el acantilado. Hubo muchas decisiones que se tomaron en esos últimos 30 minutos que, si bien no la arruinaron por completo, recularon en algunas de las decisiones que se habían venido tomando a lo largo de la travesía de John Wick para dar paso a una cuarta película. Y eso, aunado a una secuencia de acción que a mi parecer fue un tanto innecesaria y extremadamente larga, le quitó un poco de la magia que tenía la cinta. Lejos de eso, John Wick 3 es otra entrega muy sólida a lo que ya es una saga muy consistente y bien establecida, llena de todo lo que podríamos esperar de Keanu Reeves y con algunos toques de frescura. Pero espero que los cineastas entiendan que esta es la última vez que pueden hacer un final así y salirse con la suya, y a tal efecto, el planeta de John Wick 3 es una isla habitable. Next time on World of Schneider. ¿En serio no sabes quién soy? ¿Genio, deseos, lámpara? ¿Eso no te suena ni un poco?